Muchas gracias, Raúl. Bueno, yo decir gracias por la presentación. Soy el segundo de abordo a nivel de gestión, pero a nivel científico pues hay mucha gente más potente, por supuesto, a diferentes niveles, cada cual se ocupa. Yo voy a decirlo en castellano, ¿no? Sí, vale. La diapositiva está en inglés, y igual se me escapa algo en catalán, y así ya tenemos todo el follón. Bueno, entonces voy a hablar de lo que yo siempre me he dedicado, desde que sobre todo hice mi trabajo de tesis doctoral, el tema del volumen cerebral en esclerosis múltiple. Como no creo que seáis neurólogos multiplólogos y quizá tenéis un conocimiento más general, entonces he pensado que voy a hacer un poco de introducción. Creo que no habéis comido algunos y tenéis que comer después de que yo acabe la charla, con lo cual tengo muchos diapos, pero espero hacerlo rápido y no provocar ninguna hipoglicemia. Entonces, estas son mis disclosures, pero la disclosure más importante es mi conocimiento y mi entendimiento de las cosas. Esto es una resonancia magnética funcional de mi cerebro hace unos cuantos años, mirando alguna cosa ahí con unos flashing lights, ¿no? Cuando hacía la tesis, que afortunadamente se me iluminó el lóbulo occipital. Entonces, mi mayor disclosure no es las compañías farmacéuticas, sino es esto, lo que entiendo y lo que no entiendo. Y si no lo entiendo, más lo explicaré. Voy a hacer un poco de introducción, hablando de este tema de volumen cerebral, atrofia cerebral, que es el concepto que subyace. ¿Cómo la medimos? Un poquitín solo. Historia natural de la pérdida de volumen cerebral, NM, correlaciones clínicas y efectos del tratamiento sobre la pérdida de volumen cerebral en esclerosis múltiple. Como no soy experto en NM, déjame explicaros nada, 5 céntimos, sobre todo sobre el tema de las formas clínicas. Sabéis que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, inflamatoria, desmielinizante del sistema nervioso central y se manifiesta, habitualmente la dividimos en estas formas remitentes recurrentes o formas más bien de tipo progresivo. Los esquemas benigno-maligno no los usamos. Benigno-maligno lo diremos a posteriori, no de cara al futuro. Hasta ahora benigno, pero no solemos usar estos términos ya nunca. ¿Sabéis? Las formas remitentes recurrentes, clásicamente, o bien es un brote con recuperación total del déficit neurológico, al cabo de un rato otro brote, etcétera, con variabilidad muy grande entre individuos. Y después de un brote puede quedar, pues, en algunos casos, una secuela residual de discapacidad. Luego tenemos, por otro lado, que algunos de estos pacientes que han empezado haciendo brotes, varios, o en algunos casos solo uno, a partir de un momento dado empiezan a empeorar de manera progresiva. Típicamente es una paraparesia que va empeorando, típicamente, más como subiendo, ¿no? Y a partir de aquí también pueden tener algún brote sobreimpuesto a esta progresión de fondo. Y luego tenemos unos que están en el otro extremo del espectro, que no tienen nunca estos empeoramientos bruscos. Más que empeoramientos, lo que los diferencia es los mejoramientos. Lo que nunca tienen es esto, la bajada, la subida sí que la tienen, a diferentes velocidades, pero tienen subidas. Lo que no tienen son clásicamente mejoras. Estas formas secundarias progresivas o primarias progresivas antiguamente se les llamaba chronic progressive, o cuando hablo de la EM progresiva me estoy refiriendo a estas, las secundarias progresivas y las primarias progresivas. También puedo hacer otra clasificación, y a veces los ensayos clínicos lo hacen, que es formas que han empezado con brotes, sigan estando en forma de brote-remisión o ya hayan empezado una forma de brote-remisión pero con progresión de fondo. Relapsing remitting, secondary progressive, también le llamamos relapse onset, MS, por contraposición a los progression onset, MS. Esto es la clasificación clásica tradicional de la esclerosis múltiple desde el año 96, donde se aclararon mejor estos fenotipos. Previamente había mucha confusión. Pero ahora hemos revisado esta clasificación y se ha revisado, no voy a entrar en los detalles, desde el 2013 se ha revisado de manera, voy a mostraros aquí en las formas progresivas,
De manera que ya no importa tanto estos fenotipos tan variados, no, lo que importa es que realmente tú tienes un curso en que estás haciendo solo progresión o también brotes, si estás activo o no. Por ejemplo, en las formas progresivas ya le llamo enfermedad progresiva. Ya no me importa tanto si es PP, SP, PR. A partir de aquí lo que me importa es si hay actividad o no. ¿Cómo mido la actividad? O si el paciente realmente está empeorando, o está teniendo brotes, o en la resonancia veo lesiones. ¿Por qué? Porque estamos tendiendo a no dividir tanto el proceso fisiopatológico, tanto radiológico como de líquido cefalorraquídeo, como de suero. No hemos encontrado ninguna diferencia que no sea cuantitativa entre las diferentes formas clínicas. Por tanto, se trata simplemente de una manifestación externa. Lo que sucede a nivel fisiopatológico no es tan diferente. Por tanto, no tiene mucho sentido que yo haga cajones tan separados clínicos si el proceso tampoco lo es tanto. Esto era un poco para introduciros ese tema. Otra cosa que me gustaría, porque cuando hablamos de volumen cerebral y de atrofia cerebral, estos últimos 15 años ha estado muy de moda y ha sido un concepto relativamente nuevo y llamativo. Y la razón es lo que os voy a mostrar. Esto es una charla que hace Xavier que se llama Antes y Después, ¿no? Y compara cosas que a lo mejor cuando nosotros éramos residentes nos enseñaban y que ahora vemos que la cosa no es así, o residentes o durante la carrera, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que te enseñaban es que la esclerosis es una enfermedad desmielinizante, ¿no? Que es lo que he dicho antes, inflamatoria desmielinizante del sistema nervioso central, y que no había daño axonal, y que si había daño axonal esto ocurría, pero al final de la enfermedad. Lo que teníamos eran estas típicas placas, ¿no? Como dicen los franceses, esclerosis en plaques, esclerosis quiere decir dureza, ¿no? Y teníamos procesos inflamatorios, desmielinizantes, glióticos, cuando ya quedaba esta placa residual, pero lo que sabemos además es que había mucha pérdida, sabemos ahora que hay pérdida axonal. Es curioso porque esto ya se sabía desde las primeras descripciones de la enfermedad, ¿no? Hace más de 100 años ya se sabía que había afectación del axón. Pero por alguna razón quedó como en el olvido este concepto y se hablaba siempre de desmielinización. Hasta que a finales de los 90 hubo dos trabajos, este de Trapp, que es un New England, y uno de Ferguson, que está en el Brain, que ambos volvieron a sacar a la palestra, oye, hay daño axonal, hay inflamación, pero hay mucho daño axonal asociado a esta inflamación, a esta desmielinización. No solo se pierde la mielina, sino que también se pierde la neurona en el propio ataque inflamatorio. Es decir, que el proceso inflamatorio estaba ahí, pero que a su lado, corriendo muy en paralelo, también había un proceso neurodegenerativo. Y esto fue realmente algo novedoso en ese momento, pensar que cualquier proceso inflamatorio y desmielizante en la múltiple puede traer consigo una pérdida de tejido neuronal. Acompañando a esto, hay otro concepto que teníamos, que bueno, que en la esclerosis múltiple tú tienes una enfermedad que afecta al cerebro y lo afecta de manera parcheada en estas placas que hemos visto aquí y allá, y que el daño se restringía a estas placas, o sea, esa especie de granos que le salen a las personas afectadas en el cerebro. El daño estaba allí. Y lo que vimos, y por ejemplo, ¿veis? Estas son las típicas placas, pues que bueno, las descripciones iniciales, yo tengo un daño aquí, y aquí esto es tejido sano. Aquí no pasa nada. Pero la realidad, y lo hemos visto con muy diferentes técnicas, estos son trabajos de la tesis doctoral, publicados ya hace más de 10 años, en que vimos, por ejemplo, con espectroscopia,
que si tú mirabas una área del cerebro en que primero veías que no había ninguna lesión y luego tú mirabas esa área con otras técnicas, espectroscopia, transferencia de magnetización, otras técnicas, veías que en esas zonas sí que había daño. Y había, aunque no había ninguna lesión, el tejido que era aparentemente normal, no era normal. Por lo tanto, el daño se produce en las áreas de lesión, pero también se produce fuera de ellas. Hay un daño difuso al cerebro de nuestros pacientes. Con esto parece que le estoy quitando todo el mérito a las lesiones, que quiero pasar de un paradigma, o que queremos pasar de un paradigma a otro. No es verdad. Las lesiones de esclerosis múltiple, así como las vemos en resonancia, son importantísimas, son cruciales, ¿no?, para el diagnóstico y también para el seguimiento. Mirad, esto es una gráfica que me muestra, cada pelotita es un ensayo clínico, ¿vale? Y aquí tengo presencia de lesiones nuevas y presencia de brotes en el vertical. Y me muestra que el efecto de un fármaco sobre las lesiones nuevas está altísimamente correlacionado con el efecto de ese fármaco en la disminución de los brotes. Si yo sé, creo que es al 70% el modelo. Si yo sé que si tengo un fármaco que me disminuye un 70% la aparición de lesiones nuevas, me disminuirá un 70% la presencia de brotes. Está 60%, 60%, o sea, no es perfecto, pero como veis es una correlación muy buena. Por tanto, las lesiones son vitales y el diagnóstico ya, ¿para qué vamos a hablar? Pero no lo son todo. Con todo lo que os he explicado hasta ahora es para deciros, por ejemplo, aquí hay dos filas de pacientes. Una es pacientes que tienen un IGS menos de 2, es decir, que tienen una hemopalestesia moderada y ya está, o que tienen pequeño déficit motor en la mano derecha, y la otra son pacientes que no pueden deambular si no es con la ayuda de un bastón, no pueden hacer 100 metros si no es con la ayuda de un bastón, y aparte tienen muchos otros hallazgos en la exploración neurológica. Simplemente mirando a las lesiones es imposible decir qué fila corresponde a unos y qué fila corresponde a otros. Son visualmente, por el número de lesiones, son iguales. Por tanto, mirando solo a las lesiones no podemos acabar de descifrar lo que les ocurre a nuestros pacientes. Es por esto que es cuando resulta más interesante hablar o investigar el fenómeno neurodegenerativo, para ver si es el fenómeno neurodegenerativo, en parte, el que me ayuda a explicar la desconexión que observo a veces entre la ausencia de lesiones y el estado de mis pacientes. Y por eso, la manera que yo tengo de medir el fenómeno neurodegenerativo in vivo, que no sea cortándole la cabeza y sacándole el cerebro, pesándolo, es con técnicas de resonancia magnética. Con las técnicas de resonancia magnética, realmente lo que yo hago con un software o con otro, metiendo mis imágenes que salen de la RESO en el ordenador y luego analizándolo, es, que es lo que es la imagen de resonancia, son puntitos blancos o puntitos negros. Y lo que hago básicamente es contar puntitos negros, es decir, de uno será líquido de color raquídeo y de diferentes intensidades de blanco será tejido. Y entonces contaré, si cada píxel es un mililitro de tejido, pues sumaré, es así. Esa es la manera de medir, grosso modo, muy simplificada que tenemos. Esto no es saber el tejido que hay debajo qué es, si son neuronas o es tejido cicatricial o es agua que está dentro del tejido porque la neurona está hinchada, o hay mucho líquido intersticial, yo lo voy a contar como tejido. Por tanto, cuando yo investigo el fenómeno neurodegenerativo con técnicas de resonancia, lo que estoy es hablando de volumen cerebral, pero lo que hay debajo, pronunciar la palabra atrofia es un salto un poco en el vacío, porque con atrofia implico que yo sé que ese tejido
está perdido realmente, que ha habido una desaparición de neuronas, que ha habido una desaparición de tejido, mientras que lo que yo hago son contar puntitos blancos y negros. Por tanto, me puedo engañar por diferentes cosas. Si yo tengo un tejido, un volumen cerebral incrementado, puede ser por inflamación, por hinchazón del tejido, simplemente porque está inflamado que aumenta el volumen. O si bebo poco, si estoy un día sin beber y me hago una resonancia, resulta que he perdido volumen cerebral. O a veces puedo mantener el volumen cerebral porque tengo simplemente un tejido cicatricial que me aguanta la estructura, pero dentro no hay nada, no hay ninguna neurona, solo hay gliosis, solo hay tejido glial. Por tanto, o edema, el edema por intensa inflamación o por otra razón me puede aumentar el volumen cerebral. Entonces, como pongo este ejemplo de esta chica, en 3 meses miran la pérdida de volumen, miran cómo aumentan los ventrículos y tú me dirás, es atrofia. Pero yo le hago una resonancia al cabo de un año y puede estar igual. Esto no era atrofia, esto era posiblemente pérdida de volumen cerebral debido a que la tratamos con corticoides a saco y producimos un vaciado de líquido que luego reapareció. Por tanto, hablar de atrofia aquí no es correcto. Siempre es mejor decir pérdida de volumen cerebral, que es el parámetro que yo miro. Atrofia es una cosa anatomopatológica. He hablado un poco antes del SOC. Tenemos pero tenemos muchas maneras de medir el volumen cerebral. Buscamos técnicas que sean rápidas, que sean reproducibles, que sean automatizadas, que sean fiables, precisas, que sean accurate, que dicen en inglés, o sea, que realmente midan lo que yo quiero que midan. Es imposible saberlo. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, si yo mido el volumen cerebral tuyo, con una técnica, la única manera de saber si me he medido bien, pues es esto, cortarte la cabeza, abrirlo y hacer técnicas histológicas para saberlo. Pero para ello es un poco cruento y además, también cuando te saque el cerebro del cráneo, cambiará de volumen, tampoco lo sabes. Por tanto, muchas veces nos fiamos de si la técnica parece bien, o sea, looks ok, ¿no? Como decimos, o simplemente nos fiamos más de aspectos como reproducibilidad, automatización, robustez a cambios en la imagen, etc. No voy a entrar, pero hay muchas técnicas y esto está avanzando muchísimo en los últimos 10 años. Bueno, el cambio ha sido salvaje al nivel que se han desarrollado también las técnicas informáticas. Ahora voy a pasar a lo que sería hablar ya específicamente de estos dos conceptos: esclerosis múltiple y pérdida de volumen cerebral. ¿Qué estudios tenemos? ¿Cuál es la evidencia en el momento actual? Voy a hablar de lo que es la historia natural, o sea, de si existe realmente esta atrofia cerebral y de cómo evoluciona, o en qué casos la encontramos, de si existe, si tiene alguna repercusión clínica o no, o sea, que tú estés más atrofiado, o al revés, que yo esté más atrofiado que tú, quiere decir que yo voy a tener una clínica neurológica peor que la tuya. Y luego vamos a ver si esto tiene alguna arreglo, ¿no? Si los fármacos que usamos para tratar la enfermedad también tienen algún efecto o no sobre este proceso. Este va a ser el discurrir. Una cosa, la línea roja representa la pérdida de volumen cerebral en sujetos sanos. Si el año que viene me volvéis a invitar a dar una charla aquí, cosa que me llenará de orgullo, otra vez, habremos perdido todos más o menos el 0,3, 0,4%. Pues tenemos sin perder rendimiento laboral, ni personal, pero habremos perdido todos porque es fisiológico. Los pacientes con EM pierden más allá de este 0,1%. Es más, no solo las formas primarias progresivas, secundarias progresivas, sino las formas TIF, que son las formas que solo han tenido un brote. La chica de 23 años que nos viene por una neuritis óptica,
esa chica que parece que no solo tiene esto, la neuritis óptica, pues pierde volumen cerebral por el hecho de la esclerosis múltiple a un ritmo acelerado comparado con su compañera de facultad. Ya desde el principio. Esto lo hemos visto en muchos estudios. Esto es un estudio de la tesis doctoral de Paco Pérez Miralles en pacientes con primeros brotes, en que vimos esto. O sea, nosotros, todos los pacientes que nos vienen, las chicas con neuritis óptica, los chicos con mielitis, los hacemos una resonancia en el momento del primer brote y 9 meses más tarde aproximadamente. Pues en este periodo ya hay una aceleración importante de la pérdida de volumen cerebral, comparado con sujetos sanos. Sobre todo, cuando miramos sustancia gris y sustancia blanca, afecta a la sustancia gris, cosa que también es un poco en contra de un concepto clásico, que la esclerosis múltiple era una enfermedad solo de sustancia blanca, que es donde está la mielina y donde están las placas. Pues no, también afecta de manera muy importante a la sustancia gris. Esto en formas con primeros brotes, en síndromes clínicos aislados. Pero también lo hemos visto en formas remitentes recurrentes. ¿Veis? Estos son controles sanos. Pacientes que solo llevan 2 años de evolución de la enfermedad. Chica de 27 años que tiene neuritis óptica y al cabo de 18 meses una mielitis, por ejemplo. Ya tiene menos volumen cerebral global, menos sustancia gris y menos sustancia blanca, comparado con sujetos de la misma edad y sexo. Además, en los 2 años que los seguimos, ya hay una pérdida más acelerada de volumen cerebral que los sujetos sanos. Además, otra vez, esta pérdida parece que se observa sobre todo en la sustancia gris. ¿Veis? La sustancia blanca casi no se mueve, 27%, mientras que la sustancia gris va bajando del 54 al 53% de fracción, es el volumen que a medida que usamos. En formas primarias progresivas, pues también hemos visto lo mismo, pérdidas de volumen cerebral que afectan otra vez, sobre todo, a la sustancia gris. Volumen total, hay un 1% de pérdida de volumen cerebral, que es sobre todo a expensas de la sustancia gris. La blanca prácticamente no se afecta. Entonces, mensaje: hay pérdida de volumen cerebral, que sobre todo afecta a la sustancia gris, que es como un concepto bastante nuevo. Y ahora me preguntaréis, vale, Jaume, pero afecta a la sustancia gris es enorme y yo qué sé, ¿la afecta de una manera difusa o afecta más unas zonas que otras? Y la respuesta, si tenéis esta pregunta, la puedo dar. Afecta a unas áreas determinadas más que otras, con diferentes técnicas. Esta se llama Box-Elevation Morphometry. Hicimos un metaanálisis y vimos que hay unas áreas del cerebro, sobre todo los ganglios, la sustancia gris de los ganglios basales y las áreas pre- y postcentrales bilateralmente, y también un área que se llama articulado, que está en esta zona de aquí. Esto con una técnica usando que se llama Box-Elevation Morphometry, un estudio de metaanálisis, y con una técnica completamente diferente que se llama Free Surfer, que te mide grosor cortical, que otros investigadores encontraron exactamente lo mismo. Veis el azul cielo cingulado y luego en verde y azul áreas pre y postcentrales. Parece que son las zonas de córtex que reciben más daño. O sea, el daño en sustancia gris se acumula en unas áreas determinadas. Hasta aquí hemos visto algunos papers, algunos los hemos publicado nosotros, muchos otros no, y me voy a decir, bueno, ya, esto te ha servido muy bien para publicar algunas cosas, has hecho la tesis doctoral, pero mira, yo tengo pacientes en la consulta y mira, a mí la verdad no me importa, lo que me importa es saber si esto que tú has encontrado tiene algo que ver con lo que le pasa a mis pacientes. Si no, pues enhorabuena. Y nosotros somos neurólogos, rehabilitadores, profesionales en contacto con el paciente, y queremos traslacionar. Entonces es lo siguiente que os voy a mostrar: estudios que me demuestran que esta pérdida de volumen cerebral está asociada con el deterioro clínico. Esto otra vez es el mismo artículo que os he mostrado que hizo Paco en su tesis doctoral. Nosotros tenemos los pacientes con un primer brote aquí, les hacemos una reso y al cabo de 9 meses les volvemos a repetir la reso. 9 meses digo porque básicamente
esto es el espacio de un año, ¿vale? Entre que tienen el primer episodio, hago la resonancia, se la retiro. Mido el cambio de volumen cerebral en este periodo. Y luego, espero de media 4 años. Y aquí, durante este periodo, miro los pacientes que han hecho el segundo brote, es decir, que ya son esclerosis múltiple remitentes recurrentes, los pacientes que siguen solo habiendo presentado un solo brote, pero que la resonancia se ha movido, que en la resonancia han ido apareciendo nuevas lesiones, por tanto no tengo ninguna duda que es una esclerosis múltiple, y luego aquellos que siguen con solo un brote y la resonancia está estable. Quiere decir que tengo dudas de si realmente aquello es una esclerosis múltiple o no. Y ahora voy a mirar en estos 3 grupos qué les pasó durante el primer año. Y lo que veo es que los que han acabado mal, es decir, que han tenido un segundo brote, esto es lo que les pasó durante el primer año. Los que así, que no han tenido un segundo brote, pero que la resonancia se ha movido, son estos. Y los que han estado estables desde el punto de vista clínico y radiológico en los siguientes 4 años, esta es la pérdida de volumen cerebral que subieron en el primer periodo, 9 meses. Por tanto, lo que te ocurre en términos de volumen cerebral al principio ya tiene está asociado con tu futuro clínico. Ya desde el primer brote. Esto a nivel, es decir, este trabajo que os he mostrado es volumen cerebral global, todo, el cerebro entero. Ahora puedo mirar sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? Entonces tenemos diferentes estudios, como por ejemplo este que está en el Brain, del grupo de Queen Stewart, donde yo estaba, que miraron qué se asociaba más, la sustancia gris o la blanca, a este riesgo de tener otro brote en el seguimiento, tras el primer brote. Y vieron que el cambio, la pérdida que se asociaba a peor pronóstico era la pérdida de sustancia gris. Por tanto, la pérdida de volumen es mala, y lo malo de la pérdida de volumen parece ser que pierdes esta sustancia gris. Al menos esto está asociado a una peor evolución. Evidentemente, cuando nosotros usamos escalas en esclerosis múltiple de discapacidad o otro marcador que es la presencia de brotes, habitualmente valoramos muy mal lo que es el parámetro cognitivo. Entonces los trabajos que os he mostrado no tienen en cuenta esto. Sin embargo, hay otros estudios como este de aquí que nos indican que también desde el principio la pérdida de volumen cerebral obviamente se asocia a un peor pronóstico, no solo motor, como es la escala que usamos de discapacidad, el IDSS, o presencia de brotes, sino también a nivel de rendimiento cognitivo. La siguiente cosa que me diréis es, hombre, me has dicho que aquí tengo que instalar un software, lo que sé, esto debe ser muy pesado, porque además tengo que convencer al neuroradiólogo, tengo que implementarlo, y no podemos quedarnos con las lesiones. Dime, porque las lesiones del neuroradiólogo ya está convencido de que eso hay que medirlo, además lo mido para el diagnóstico, me añade algo esto del volumen cerebral, porque si la información que me da no me mejora la que ya tengo de las lesiones, ¿para qué me sirve? Pues no, lo hemos visto de diferentes maneras. Esto es como un estudio dentro del grupo europeo multicéntrico en que vimos que había un valor predictivo complementario entre la presencia de atrofia y la presencia de lesiones. Es decir, si yo quiero explicar mejor lo que le va a pasar a mi paciente, mido el volumen cerebral, el cambio, mido el cambio, el aumento en el número de lesiones, y esos dos parámetros de manera independiente me ayudan a predecir el futuro de mi paciente. Esto está hecho en formas remitentes recurrentes, también lo trabajamos en formas progresivas, está publicados en Neurology, bueno, en Amazon Neurology, es lo mismo, está de sobras, hay evidencia a favor muy importante. ¿Veis? Esto, en este estudio, por ejemplo, teníamos pacientes con formas primarias progresivas
van empeorando sin brotes sobreimpuestos, la mayoría de ellos, y hacíamos una resonancia en el momento basal y una al cabo de 2 años. Y luego los veíamos al cabo de 10. Y mirábamos cómo estaba la discapacidad al cabo de 10 años. Y mirábamos en los 2 primeros años, esos 2 años que hemos seguido, qué parámetros nos predecían cómo iba a estar el paciente a los 10. Y lo que veíamos era que en los modelos multivariados, veis esto es la P, estas 3 variables son significativas. Una era el cambio en la discapacidad durante esos 2 años y las otras 2 eran el número de lesiones nuevas y la pérdida de volumen cerebral durante ese periodo, de manera independiente. Por tanto, añade valor. No es algo que solo se hace de manera aislada en los modelos univariados, sino multivariados. Por tanto, resumo, hay pérdida de volumen cerebral en los pacientes con esclerosis múltiple, en todas las formas clínicas, desde el principio de la enfermedad, desde las fases más tempranas, que afecta sobre todo a la sustancia gris y que está asociado a los hallazgos clínicos, motores, presencia de brotes, trastorno cognitivo. Y como digo, sobre todo la parte de sustancia gris, y no solo de manera independiente, sino también asociado a la presencia de lesiones nuevas. Esta es la segunda parte de la charla, es decir, bueno, todo esto que le está pasando a mis pacientes, yo lo puedo evitar. Los tratamientos que yo uso, que son tan caros, me sirven para algo, para evitar este fenómeno, que además veo que afecta a las personas con EM. ¿Sirve de algo? Lo primero es decir que este parámetro se ha medido en multitud de ensayos clínicos. La mayoría de ensayos clínicos, sobre todo los hechos en los últimos 10 años, incorporan parámetros de volumen cerebral. Esta es una revisión que hicimos, publicamos en Journal of Neurology en el 2015, sobre el efecto de los fármacos que usamos en ensayos clínicos sobre volumen cerebral. Y veréis que hay algunos fármacos que sale que no tienen efecto sobre el volumen cerebral. Aquí hay un problema. ¿Cuál es? Que nosotros usamos medicamentos, todos los que usamos son antiinflamatorios. Y lo primero que hace, nosotros usamos estos fármacos en cerebros de pacientes que están inflamados. Esa es una de las causas habituales de iniciar el tratamiento. Cuando yo le pongo este fármaco antiinflamatorio, lo que produzco es una pérdida de inflamación, una pérdida de volumen. O sea que inicialmente me puede pasar un fenómeno contrario a lo que yo puedo esperar. La línea negra es lo que le pasa a un paciente que no lo trato con nada. Inicialmente, cuando trato con medicamentos, en lugar de frenar la pérdida de volumen cerebral, lo que hago es acelerarla. Porque le quito inflamación y aquello hago, ¿no? Saco líquido, saco edema, y por tanto al principio tengo lo que se llama un fenómeno de pseudoatrofia, porque es pérdida de volumen cerebral, pero no es atrofia. El cerebro se desinflama, se desinfla. Mirad, esto es un ensayo clínico que es el ejemplo claro de esta situación. Tenemos un anticuerpo monoclonal que es súper efectivo. Vamos, Mr. Proper se lo deja brillante el cerebro de los pacientes. Medimos el volumen cerebral el primer año de tratamiento y vemos lo que le pasa a los tratados por los que estuvieron en placebo. Pues resulta que los de placebo pierden menos volumen cerebral, esto es significativo, que los tratados. Claro, los tratados se atrofian más que los no tratados. Y si miro el segundo año, exactamente al revés. Los tratados pierden menos volumen cerebral que los no tratados. Si miro lo que pasó en los 2 años de estudio, no hay ninguna diferencia. Esto es más que probablemente un fenómeno de pseudoatrofia. ¿Todos los fármacos funcionan de esta manera? ¿Son iguales?
¿La pseudoatrofia me impide valorar el efecto de los fármacos? Fijaos, esto es otro medicamento, que es el primer fármaco oral que tuvimos, el fingolimod. Es súper también antiinflamatorio. A los 6 meses, esto es el número de lesiones inflamadas en los de placebo, 1,3, y estos son los que le quedaban al grupo que se trató, 0,2. O sea, ya los primeros 6 meses el descenso de inflamación es del 90-95%. Se quedan limpios. A los 12 meses, pues también. Entonces tú me dirás, ya, pues ya sé lo que va a pasar. Que los pacientes que trataré con el fingolimod, pues van a perder más volumen cerebral que el placebo, porque claro, los desinflamo, ¿no? Esto es lo que yo pensaba cuando me fui a abrir la página para ver los resultados de atrofia. Y no es así. La línea naranja es los pacientes con fingolimod. Ya desde los 6 primeros meses pierden menos volumen cerebral que los tratados. O sea que la pseudoatrofia es importante, pero no lo es todo, porque este fármaco es capaz de vencer ese proceso. Este y otros. Este es otro fármaco que se llama lentutumab, que es un anticuerpo monoclonal que se inyecta 5 días consecutivos y luego lo repites al cabo de un año. Hiperantiinflamatorio, más que el Revit, que es un interferón que usamos desde hace muchísimos años, por ejemplo en este ensayo clínico, pero a pesar de ser más antiinflamatorio, la pérdida de volumen cerebral es menor que en el grupo con el que se comparó, a pesar de ser más antiinflamatorio. Por tanto, el fenómeno de pseudoatrofia es importante, pero no nos va a impedir usar el volumen cerebral como herramienta para medir el efecto de nuestros fármacos. Está claro que un fármaco que impide la pérdida de volumen cerebral va a tener una característica diferencial respecto de a otro que no lo consigue. Y eso lo vamos a poder aplicar en la práctica clínica. No voy a entrar en detalles, es tarde. Solo quiero presentar un trabajo que hemos publicado ahora el año pasado, que trata de esto. Hay otros, pero os explico este porque lo conozco mejor. También es de la tesis de Paco Pérez Miralles. Y en este hay un diseño similar, pero aquí lo tengo en diáfono, lo tengo que dibujar. Tenemos pacientes que empiezan el tratamiento con interferón en este caso. Y yo les mido el volumen cerebral hoy y al cabo de un año. Y miro lo que les ha pasado en términos de volumen cerebral. Y luego me voy 4 años más tarde y miro lo que les ha pasado clínicamente, si el medicamento les ha funcionado o no. Algunos, pese al medicamento, han seguido empeorando y otros han estado estables. Lo que voy a intentar ver es si la pérdida de volumen cerebral del primer año está asociada con el hecho de permanecer o no estable 4 años más tarde, porque entonces me permite ahorrar tiempo. Y lo que vemos es que sí. Las 2 barras naranjas indican la pérdida de volumen cerebral el primer año, dividida entre pacientes estables o pacientes que al cabo de 4 años empeoraron. Y si os fijáis, esta barra corresponde a la pérdida de volumen cerebral el primer año de los que habían empeorado al cabo de 4. Y esta, la de los que habían permanecido estables. Por tanto, el volumen cerebral que pierdes el primer año de tratamiento, si pierdes mucho, mal. Si pierdes poco, mejor. Esto es lo que nos dice. Y otra vez me vas a decir, ya, Dios, vale, otro paper. Pero esto yo ya lo tengo bastante solucionado con las lesiones nuevas. Actualmente lo que medimos es el número de lesiones nuevas a cabo de un año, los pacientes tratados. Si tienes 3, 4 o 5 lesiones nuevas, no las ve. Si tienes 0, 1 o 2, lo podemos tolerar. A lo mejor es 0, claro. Si tienes 1 o 2, lo toleramos. 3, 4 o 5, hay que pensar en que no te está funcionando. Entonces eso es relativamente fácil, relativamente. Se pone el neuroradiólogo ahí mirando y dice 1, 2, 3, fuera, ¿vale? Entonces te debo convencer de que añade algo de predicción a eso que ya sabemos que funciona. Y la realidad es que sí,
El responder o no a los tratamientos depende de si durante el primer año has tenido un brote, de si has tenido lesiones nuevas y de si has perdido o no volumen cerebral. Veis que estos tres parámetros, por ejemplo, la edad o ser mujer, o los brotes que tenías antes, esto no tiene ninguna relación con responder o no al fármaco. Pero si tú, el primer año que te trato, tienes un brote, tienes 3 lesiones nuevas y pierdes el volumen cerebral, no y la información que te aportan estos 3 parámetros es independiente, quiere decir que se suma. Por tanto, podemos medir el efecto de nuestros fármacos, evidentemente si los pacientes tienen brotes o no, si tienen lesiones o no, si empeoran ya, de hecho, clínicamente progresan o no, pero además podemos añadir otro parámetro, que sería el cuarto, y es si pierden volumen cerebral o no. Es otro parámetro que nos puede ser. Y ya acabar. Repito el mensaje. La pérdida de volumen cerebral, que es la manera que nosotros tenemos de medir atrofia, es un fenómeno que ocurre en la esclerosis múltiple, no solo es desmineralización, también hay pérdida de volumen cerebral, que representaría atrofia. Que esto ocurre desde el primer momento en que empieza la enfermedad, no el paciente progresivo que lleva 30 años de evolución, no, desde el primer día estoy perdiendo volumen cerebral, que eso sobre todo parece pasar en algunas áreas determinadas de sustancia gris, que además es la que está más asociada con el empeoramiento clínico de nuestros pacientes, y que parece que los fármacos que estamos usando, algunos de manera diferencial, tienen poder para frenar este proceso. Es posible que todos, pero que haya algunas diferencias entre ellos, y que además en la práctica clínica podríamos usar la pérdida de volumen cerebral en nuestro día a día como un parámetro útil para valorar la respuesta al tratamiento. Y esto es básicamente lo que os quería explicar. Yo os tengo que dar las gracias por haberme invitado, me ha hecho mucha ilusión poder venir, seguro, y por haberme escuchado por la atención. Y tengo que agradecer también a Xavier Montalbán, que es el jefe del CENCAT, este es el grupo del CENCAT, y a doctora de Rovira, que es el jefe del departamento de neuroradiología, con la que la mayoría de estudios que os he mostrado que hemos hecho en nuestro laboratorio pues han sido en colaboración con su equipo. Y las preguntas que queráis. ¿Cuándo, eso ya se le voy a probar, ¿cuándo aceptarán las agencias reguladoras del medicamento la atrofia como medida clínica para tomar decisiones sobre todo el medicamento? A ver, las agencias reguladoras lo tienen que aceptar en relación a usar el parámetro pérdida de volumen cerebral como un endpoint primario en ensayos clínicos. Ahora la mayoría, los fármacos que tenemos aprobados, la inmensa mayoría, tú lo sabes, se han aprobado en ensayos clínicos de fase 3, en los que habitualmente 2 ensayos tienen que haber positivos, y en la mayoría de casos el parámetro que se usa principal, en base al cual se decide si el ensayo es positivo o negativo, es la reducción del número de brotes, es decir, el parámetro rey. Y luego usas parámetros secundarios o terciarios, y en los secundarios siempre suele aparecer la pérdida de volumen cerebral, como aparece en la presencia de lesiones nuevas. Pero ahora ya hay al menos un ensayo clínico, fase 3, con un fármaco laquinimod, que está usando como parámetro primario de resultado la pérdida de volumen cerebral. Es decir, ese fármaco saldrá al mercado en función de si ese ensayo es positivo o negativo, y se decidirá si es positivo o negativo en base a si disminuye la progresión de atrofia cerebral comparado con placebo. Pero está aceptado que sí, porque cuando
La industria pone en marcha los ensayos, primero tiene Luego ya tiene discusiones con la FDA o con la EMA y les pide, oye, si hago este ensayo con este parámetro, ¿me lo vas a aceptar como positivo o no? Entonces... sobre todo por las tomas con brotes, pues ya vemos que los fármacos y tal, parece que van a tocar los brotes y tal, pero estoy pensando en las formas progresivas, que probablemente cuando les estamos tratando, cuando hacemos un ensayo, a lo mejor estamos haciendo tarde, porque probablemente hay un fenómeno también de daño añadido de Intel, a partir del cual, por mucho que hagas, ya no estás protegiendo o ya no estás produciendo lo mismo, y te gustaría levantarte a lo que va a venir en el futuro, y probablemente con la clínica no tengas un parámetro suficiente para medir durante 1 año o 2 años que dures en ensayo clínico lo que va a pasar. Es decir, claro que el NIS se puede producir para medir una forma progresiva en una fase inicial para ver si a lo mejor no es lo suficientemente útil o no tiene la suficiente. Nosotros habitualmente, cuando hacemos, eso no se borra muy bien, habitualmente hacemos, los neurólogos que hagan múltiples, hay como una especie de encajonamiento entre lo que son brotes y lo que es lesiones, y entre lo que es progresión y lo que es atrofia o brain volume loss. O sea, esto no es exactamente así, pero o es más complejo, pero en tu mente haces esta estructura. Entonces, ahora recientemente hemos tenido 2 ensayos, con 2 mega ensayos, uno con fingolimod en formas progresivas y uno con ocrelizumab en formas progresivas. El fingolimod ha fracasado, ha sido un ensayo negativo, pero el parámetro principal era este. Evidentemente las formas progresivas no tienen brotes, tienes que buscar el parámetro clínico principal, será la progresión de la discapacidad, ¿de acuerdo? Ha fracasado. Sin embargo, cuando miraron los parámetros secundarios, los pacientes tratados con fingolimod tenían menos lesiones nuevas que los pacientes con placebo. Aquí funcionó. Aquí no funcionó. Y cuando miraron atrofia cerebral, aquí no funcionó. En brotes no se puede mirar porque no tiene. Ahora tenemos un ensayo que se de Montalbán, el primer autor, se ha publicado en New England este mes, y ha salido positivo. Ha mejorado, es el primer ensayo grande que demuestra un fármaco que sirve para las formas progresivas. Ha funcionado. Ha funcionado también, reduce el número de lesiones que aparecen.